por favor, cariño, la abuela realmente te necesita. No se siente nada bien. La voz de mi mamá sonó por el teléfono, cargada de una preocupación que ahora sé que era completamente falsa. Estaba sentada en mi departamento en Indianápolis, rodeada de las maletas que había empacado para nuestro gran crucero familiar. Toda mi emoción se desvaneció en un segundo, reemplazada por preocupación. Por supuesto que me quedo, respondí sin dudarlo. El crucero no es importante si la abuela me necesita. No sabía que esas palabras iban a perseguirme solo unas horas después. Me llamo Tara Smith y tengo 28 años. Siempre he intentado ser la hija responsable. Esa en la que todos pueden confiar cuando las cosas se ponen difíciles. Pero esa lealtad hacia mi familia estaba a punto de ponerse a prueba de una manera que nunca imaginé. Llevaba meses esperando este crucero. Se suponía que serían nuestras primeras vacaciones familiares reales en años. Yo, mis papás, mi hermana menor Emma y algunos otros parientes. Incluso me había tomado unos días libres del trabajo. Y me compré ropa nueva de verano. Pero cuando mi mamá llamó diciendo que mi abuela estaba en el hospital, ni siquiera lo pensé 2 veces antes de cancelar el viaje. Esa noche, mientras manejaba hacia el hospital, mi celular vibró con una notificación. Emma había publicado algo en redes sociales. Mi corazón se detuvo cuando vi la foto. Toda mi familia estaba en el crucero, levantando copas de champán, celebrando las mejores vacaciones de la historia. Tan bendecidos de disfrutar este increíble crucero en familia. Tiempo de calidad juntos. Me quedé en shock. Mis manos temblaban mientras veía la imagen. Ahí estaban mamá, papá, Emma, mis tías y tíos, todos sonriendo en la cubierta del barco. Me habían mentido. Me habían dejado fuera del viaje a propósito, usando a mi abuela como excusa. Cuando llegué al hospital, no había ningún registro de que mi abuela hubiera sido admitida. Llamé a mis papás, pero mis llamadas fueron directamente al buzón de voz. Intenté escribirle a Emma, pero me había bloqueado en redes sociales. La traición se sintió como un golpe en el pecho. Me dejó sin aire. Conduje hasta la casa de mi abuela. Las lágrimas nublaban mi vista. Para mi sorpresa, las luces estaban encendidas. Toqué la puerta, y ella me abrió. La abuela abrió la puerta, luciendo perfectamente saludable y con una expresión de confusión al verme en ese estado. «Tara, ¿qué pasa, cariño?», preguntó, atrayéndome en un cálido abrazo. El aroma familiar de su perfume de lavanda me hizo soltar lágrimas frescas mientras nos sentábamos en su acogedora sala. Las palabras salieron de mi boca sin control. Las mentiras, las publicaciones en redes sociales, todo lo que había destrozado mi mundo. «No lo entiendo», dije, secándome los ojos. «¿Por qué me harían esto? ¿Por qué mentir sobre que estás enferma?». El rostro de mi abuela se ensombreció con decepción. Ella siempre nos había tratado a Emma y a mí por igual, pero mis papás eran otra historia. Creciendo en Indianápolis, había visto cómo favorecían a mi hermana una y otra vez. Cuando Emma quería clases de baile, encontraban el dinero. Cuando yo necesitaba ayuda con la universidad, tuve que pedir préstamos. Pensé en todas las veces que había venido a visitar a la abuela a lo largo de los años, ayudándola con las compras, llevándola al doctor o simplemente sentándonos juntas a ver viejos álbumes de fotos. Emma rara vez la visitaba, a menos que necesitara algo. Por lo general, dinero. Y aún así, de alguna manera, ella seguía siendo la niña de oro para mis papás. «Tu madre me llamó la semana pasada», dijo la abuela con la voz tensa por la ira. «Me pidió que fingiera que había estado en el hospital si venías». Me negué, por supuesto. No tenía idea de que realmente seguirían adelante con este plan. Los boletos del crucero no eran nada baratos, casi 2,000 pesos por persona para una semana en el Caribe. Yo había ahorrado durante meses para pagar el mío, haciendo turnos extra en la firma de contabilidad donde trabajo. Ahora me preguntaba, ¿planeaban excluirme desde el principio?
¿Usaron mi dinero para pagarle el boleto a alguien más? ¿Sabes qué es lo que más duele? Susurré, mirando mis manos. Ni siquiera necesitaban inventar un pretexto. Si no me querían ahí, pudieron haberlo dicho. En lugar de eso, te usaron a ti. Sabían cuánto me preocupas y lo aprovecharon para manipularme. La abuela tomó mi mano con un agarre sorprendentemente firme. A veces, la gente te muestra exactamente quién es. Incluso cuando cree que lo está ocultando, dijo con sabiduría. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? La miré, viendo algo feroz y decidido en sus ojos. No tenía idea de que la abuela había estado observando nuestra dinámica familiar. Mucho más de cerca de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Y que tenía sus propios planes. Mientras nos quedábamos ahí, sentadas en la sala. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje en el chat grupal de la familia. Mi prima, que no tenía idea de que me habían dejado fuera del crucero. Había enviado fotos de las vacaciones para compartir con todos. Sin darse cuenta de que no se suponía que yo debía verlas, mi prima había enviado las fotos del crucero al chat familiar. Mi corazón se hundió mientras deslizaba el dedo por la pantalla, viendo imagen tras imagen. ¿Era Emma usando el vestido de verano que yo le había ayudado a elegir para el viaje? Mis papás descansando junto a la piscina, cócteles en mano. Toda la familia reunida en una cena formal, vestidos elegantemente y riendo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el collar de diamantes de mi mamá. El mismo que la abuela le había dado hace años. El que estaba destinado a ser compartido entre sus dos hijas cuando cumplieran 30 años. Ya se lo dio a Emma, ¿verdad? Pregunté, mostrando la foto a la abuela. A pesar de que yo soy la mayor. A pesar de que se suponía que las dos debíamos tenerlo. La abuela se inclinó hacia adelante para ver la foto. Su expresión se endureció. Ese collar ha estado en nuestra familia por 3 generaciones, dijo en voz baja. Tu bisabuela dividió sus joyas entre sus hijas por igual. Por eso se lo di a tu madre con instrucciones específicas. Entonces la abuela reveló algo que me heló la sangre. El crucero no había sido pagado con el dinero de mis papás. Hace 2 meses, la abuela les había dado 15,000 pesos para planear unas vacaciones familiares. Dejando claro que era para todos nosotros. Pero en lugar de eso, usaron mi parte para mejorar sus propias cabinas y reservar excursiones adicionales. He estado observando, continuó la abuela, su voz cargada de decepción. Durante años he visto cómo te tratan diferente. Seguí esperando que cambiaran, que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Pero esto fue la gota que derramó el vaso. Se levantó, caminó hacia su escritorio y sacó un sobre de manila grueso. No iba a mostrarte esto todavía. Pero necesitas saberlo. Dentro del sobre había pruebas. Extractos bancarios, fotos, correos electrónicos y notas escritas a mano. Abarcaban años. Mis manos temblaban mientras las revisaba. Ahí estaba todo, en blanco y negro. El patrón del favoritismo no estaba solo en mi cabeza. Era algo calculado, consistente y deliberado. ¿Pero por qué? Susurré. El peso de años de manipulación y negación cayó sobre mí. ¿Por qué siempre me hacían sentir como si lo estuviera imaginando? Los ojos de la abuela brillaron con una determinación que nunca le había visto antes. Porque eso es lo que hace la gente cuando sabe que está equivocada, dijo con firmeza. Intentan hacerte dudar de ti misma. Pero ya no, Tara. Ya no. El crucero familiar estaba programado para durar 7 días. A la mañana siguiente, mientras me sentaba en mi apartamento en Indianápolis, seguí revisando la documentación de la abuela. Y en ese momento supe que no iba a quedarme de brazos cruzados. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Emma. Mamá dice que estás difundiendo mentiras sobre nosotros. ¿Por qué no puedes ser feliz por una vez en tu vida en lugar de arruinarlo todo? Miré el mensaje mientras la ira crecía dentro de mí. ¿En serio? Aún después de lo que hicieron, ¿seguían tratando de hacerme ver como la villana? En lugar de responderle a Emma, hice algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Publiqué la verdad en redes sociales. Es curioso cómo el hecho de que me mintieran sobre que mi abuela estaba hospitalizada,
solo para excluirme de unas vacaciones familiares, de alguna manera me convierte en el problema. Escribí esto junto a la mejor foto de las vacaciones de Emma. Aún más gracioso como el crucero se pagó con dinero que se suponía que me incluiría. En cuestión de minutos, mi publicación explotó con reacciones. Amigos de la familia, que nos conocían desde hace años, expresaron su sorpresa. Mis primos, que no sabían toda la historia, empezaron a enviarme mensajes privados, compartiendo sus propias observaciones sobre cómo me habían tratado diferente a lo largo de los años. Entonces mi papá llamó. Casi no respondí, pero las palabras de la abuela resonaron en mi mente. Mantente firme. No has hecho nada malo. Apreté los dientes y contesté. Quita esa publicación inmediatamente, exigió con voz fría. Estás avergonzando a esta familia. Respiré hondo antes de responder. No, papá. Ustedes avergonzaron a esta familia cuando mintieron sobre que la abuela estaba enferma. Cuando tomaron su dinero que era para todos nosotros, y lo usaron para excluirme. Así no fue como pasó, argumentó él rápidamente. ¿Necesitábamos un descanso de tu constante? ¿Mi constante qué, papá? ¿Mi constante confiabilidad? ¿Mi constante ayuda con la abuela? ¿Mi constante esfuerzo por ser parte de esta familia a pesar de cómo me tratan? Silencio. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Era frío. Amenazante. Si no quitas esa publicación y te disculpas públicamente por tus mentiras, te arrepentirás. No tienes idea de lo que está en juego aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Tu madre y yo te hemos protegido todos estos años. Hemos ocultado ciertas cosas. Su voz sonaba casi satisfecha. Si quieres jugar este juego, está bien, pero recuerda que no eres la única que puede contar historias. Y con eso, colgó. Me quedé ahí, el teléfono en la mano, sintiéndome atónita. ¿De qué cosas me protegieron? ¿Qué historias podrían contar? Llamé a la abuela inmediatamente. Están tratando de asustarme, le dije, con la voz temblorosa. Papá dice que me han estado protegiendo de algo, pero no dirá qué. La abuela se quedó callada por un largo momento. Luego, con voz firme, dijo. Ve a tu correo electrónico. Finalmente, la abuela habló. Te estoy enviando algo. Es hora de que lo sepas todo. Abrí mi computadora portátil con las manos temblorosas. En el fondo, sabía que esto era más grande que un simple crucero familiar. Lo que fuera que estuviera en ese correo electrónico, cambiaría todo. Y, a juzgar por el tono de la abuela, mis padres tenían razones para estar preocupados por lo que estaba a punto de descubrir. Respiré hondo y abrí el mensaje. Dentro había un archivo adjunto. Un documento escaneado con fecha de hace 25 años. Lo leí una vez. Luego otra. Un acuerdo de fideicomiso. Sentí un nudo en la garganta mientras trataba de procesarlo. Según el documento, mi abuelo materno había dejado una fortuna significativa antes de morir. El dinero estaba destinado a ser dividido en partes iguales entre todos sus nietos cuando cumplieran 30 años. El fideicomiso valía más de $2 millones. Pero eso no era lo peor. Otra serie de documentos mostraba retiros regulares de la cuenta del fideicomiso. Dinero que había sido usado para pagar las clases de baile de Emma, su educación en la escuela privada, su matrícula universitaria, su boda. Todo había salido de lo que se suponía que era mi parte. Te han estado robando desde que tenías 3 años, mi niña, dijo la abuela al teléfono, con voz dura. Tragué saliva. Pero, ¿cómo? Pregunté. Tu madre convenció al fideicomisario, su hermano Michael, de que le diera acceso anticipado a su parte. Dijo que era para tu beneficio. Pero como puedes ver, lo gastaron todo en Emma. Cerré los ojos con fuerza, intentando controlar la rabia que me invadía. Más de $500,000. Se habían desviado de mi fideicomiso mientras yo trabajaba en varios empleos para pagar la universidad. Justo en ese momento, entró otro correo electrónico. Esta vez, de mi tío Michael.
Asunto, lo siento, Tara. Tara. Ya no puedo quedarme callado. Lo que hicieron con el dinero del crucero fue la gota que colmó el vaso. Adjunto documentación de cada retiro que hicieron de tu fideicomiso. Lo siento mucho. Debí haberlos detenido hace años. Abrí los archivos adjuntos con el corazón latiéndome en los oídos. La verdad era aún peor de lo que imaginaba. Mis padres no solo habían gastado mi fideicomiso en Emma. También habían estado malversando dinero para ellos mismos. El crucero era solo el último ejemplo de su plan en curso. Sentí náuseas. Apreté los puños con fuerza y volví a llamar a la abuela. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz temblando por la rabia y el dolor. La abuela suspiró pesadamente. Solo descubrí el alcance real hace poco. Cuando confronté a tu madre el mes pasado, me juró que lo devolverían todo. Fue entonces cuando les di el dinero del crucero. La voz de la abuela sonaba cansada, pero firme. Fue una prueba, Tara. Quería ver si finalmente harían lo correcto, y fallaron espectacularmente. Apreté la mandíbula. Sí, admití amargamente, pero su fracaso nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Pruebas, confirmó la abuela. Tu tío Michael ha accedido a testificar sobre la manipulación del fideicomiso. Con mi documentación y lo que hicieron con el crucero, podemos emprender acciones legales. Respiré hondo, una oleada de determinación reemplazando mi conmoción. Mejor que eso, dijo la abuela, y en su voz había un tono de acero. Podemos asegurarnos de que nunca vuelvan a hacerte daño. ¿Cómo? Revisa el segundo archivo adjunto en mi correo electrónico. Abrí el archivo y sentí cómo se me cortaba la respiración. Era el testamento actualizado de la abuela. Ella me había nombrado única heredera de su patrimonio, que ahora sabía que incluía el control de la participación en la empresa familiar. La misma empresa donde mi padre era director ejecutivo. La abuela suspiró. Están a punto de descubrir, dijo con firmeza, que sus acciones tienen consecuencias. A la mañana siguiente, me reuní con el tío Michael en un café del centro de Indianápolis. Tenía ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus manos temblaban levemente cuando me entregó una carpeta gruesa. Aquí están las copias de cada documento, cada transacción, dijo en voz baja. Ya envié todo al abogado de la familia. Mis padres van a tratar de pelear esto, Tara. Ya me han llamado 6 veces desde que les envié el correo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué están diciendo?, pregunté mientras hojeaba la evidencia de años de manipulación financiera. Michael dejó escapar una risa sin humor. Afirman que todo lo hicieron por tu bien. Que te estaban protegiendo de tener demasiado dinero, demasiado joven. Sacudió la cabeza con disgusto. Pero encontré algo más. Algo que ellos no saben que yo sé. Sacó otro documento y me lo pasó. Era un registro de transferencias bancarias recientes, hacia una cuenta en el extranjero. Están planeando abandonar el país. Me quedé helada. ¿Qué? Han estado moviendo dinero, Tara. Preparándose para algo. El crucero no eran solo unas vacaciones. Era una prueba. Querían ver si sus pasaportes levantarían alguna bandera roja antes de intentar salir del país. Mi estómago cayó como piedra. ¿Me estás diciendo que? Michael asintió. Se van a fugar con lo que queda de tu fideicomiso. Me quedé sin palabras. Y Emma está involucrada, añadió. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Emma? Ha estado ayudándolos a configurar cuentas a su nombre para ocultar el dinero. Justo en ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Emma. Sé lo que estás haciendo. El mensaje de Emma brillaba en la pantalla de mi teléfono. Siempre has estado celosa de mí y ahora estás tratando de arruinarlo todo. Bueno, adivina qué. Llegas demasiado tarde. Para cuando te des cuenta, nos habremos ido y no tendrás nada. Se lo mostré al tío Michael. Su rostro palideció. Se están moviendo más rápido de lo que pensé, dijo con urgencia. Tenemos que actuar ahora. Marqué el número de la abuela. Respondió al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada.
Están en la empresa familiar en este momento. Su voz sonaba tensa. Tu padre está limpiando su oficina. Seguridad me acaba de llamar. ¿Pueden detenerlo? Mejor. Ya llamé a la policía y al FBI, División de Delitos Financieros. Están en camino. Hizo una pausa. Pero Tara, tienes que llegar allí ahora. ¿Por qué? Eres la accionista controladora. El papeleo se presentó a primera hora de la mañana. Me puse de pie de golpe, mi silla raspando contra el suelo. Todavía no lo saben, ¿verdad? No, y esa es nuestra ventaja. Michael asintió. Llega antes de que puedan destruir cualquier evidencia. Mi documentación prueba el robo, pero puede que haya más que no sepamos. Corrí hacia mi coche. Justo antes de encenderlo, llegó otro mensaje. Esta vez de mi madre. Eres una niña desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te arrepentirás de esto. Pero por primera vez, sus amenazas no me asustaron. Tenía la verdad de mi lado. Y lo más importante. No tenía nada más que perder. Llegué a la sede de la empresa justo cuando mis padres salían cargando cajas de la oficina de mi padre. Emma estaba con ellos. Se veía nerviosa, mirando a su alrededor como si esperara que alguien los detuviera. Se congelaron al verme bajar de mi auto. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió mi padre, intentando mantener su voz autoritaria de director ejecutivo. Pero vi el miedo en sus ojos. Sonreí con calma. Curioso, estaba a punto de preguntarte lo mismo. Mi mirada bajó a las cajas en sus manos. Especialmente porque está sacando artículos de mi empresa sin autorización. Emma se rió con burla. ¿Tu empresa? ¿De qué demonios hablas? Levanté mi teléfono y mostré los documentos de propiedad. La abuela me transfirió sus acciones de control esta mañana. Y como nueva accionista mayoritaria, estoy muy interesada en esas cajas. Mis padres palidecieron. ¿Acaso contienen evidencia de lo que hicieron con mi fondo fiduciario? Detrás de ellos, varios autos de policía entraron al estacionamiento con las sirenas apagadas pero las luces parpadeando. Agentes del FBI salieron de vehículos sin marcar. A lo lejos, vi llegar el auto del tío Michael. La abuela estaba en el asiento del copiloto. Mi madre dio un paso adelante, su voz temblorosa. ¿No entiendes? No, mamá. Entiendo perfectamente. La miré con frialdad. Todo lo que hicieron, lo hicieron por Emma. Su rostro se descompuso. Y ahora estaban a punto de huir con lo que quedaba de mi dinero. Me volví hacia mi hermana. ¿Disfrutaste el crucero, Emma? Mis palabras fueron un golpe. ¿Valió la pena? Emma rompió en llanto justo cuando los agentes del FBI se acercaron. Mi papá intentó apartarla, pero era demasiado tarde. La verdad finalmente los alcanzó a todos. 3 meses después. Me senté en el jardín de la abuela en Indianápolis, viendo caer las hojas de otoño mientras compartíamos nuestro café matutino. La investigación del FBI había revelado aún más de lo que imaginábamos. Mis padres no solo habían robado de mi fondo fiduciario, también habían malversado dinero de la empresa. Ahora enfrentaban cargos federales, además de demandas civiles por parte de los accionistas. Emma, por su parte, hizo un trato con los fiscales. A cambio de testificar, le otorgaron inmunidad. Se mudó a Minnesota y, por primera vez en su vida, tuvo que aprender a mantenerse sin el apoyo financiero de mis padres. Su último mensaje fue una larga disculpa. Pero algunas heridas son demasiado profundas como para sanarlas con simples palabras. La abuela sorbió su café y me miró con ternura. ¿Sabes? Tu abuelo estaría orgulloso de cómo manejaste todo. Sonreí, removiendo mi café con la cuchara. Siempre decía que el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Asentí, pensando en los cambios que había implementado en la empresa. Bajo mi liderazgo, habíamos creado un programa de becas para los hijos de los empleados. También habíamos establecido un sistema financiero más transparente. El negocio ahora prosperaba, construido sobre la integridad en lugar del engaño. Suspiré. Nunca quise nada de esto, admití. Solo quería que me trataran con justicia.
La abuela tomó mi mano con suavidad. A veces, las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de sus mayores desafíos. Has convertido su traición en algo positivo. Tenía razón. A través de todo el dolor, había encontrado mi fuerza, mi propósito y, lo más importante, mi autoestima. Ese crucero que tomaron sin mí. No había sido las vacaciones de su vida, después de todo. Había sido el inicio de su caída. Y el comienzo de mi nueva vida.